Chillogallo encabeza la lista de parroquias de la capital con el mayor número de contagios por COVID-19. El irrespeto de las medidas, la falta de control y la aglomeración se evidenciaron tras un recorrido que realizamos por este sector. Las calles y aceras se han convertido en unos verdaderos mercados. Están invadidas por ventas ambulantes. Muchos de los productos que aquí se ofertan son exhibidos en el mismo suelo y algunos que requieren refrigeración están a la intemperie. Niños y adultos mayores salen junto a sus familias a pasear o a realizar sus compras. Es casi normal ver a cualquier hora del día a personas en estado etílico y a muchas más sin mascarilla. Este es el panorama que se vive en Chillogallo, al sur de la capital, la parroquia del Distrito Metropolitano, que encabeza la lista con el mayor número de casos de COVID-19. Exactamente 902 casos. Bastante preocupados porque en realidad aquí en Chillogallo es la fuente más de contagio que estamos pasando. Aquí hay bastantes contagios. Aquí necesitamos pruebas todos, tenemos vecinos de locales contagiados. En el caso de los informales, ellos se salen, rompen el cerco epidemiológico y salen. Nos van a contagiar a todos. Para muchos la vida diaria aquí se ha convertido en una especie de supervivencia entre aquellos que se cuidan y entre quienes poco o nada les interesa, frente a la necesidad de trabajar. Estamos arriesgándonos, quizás se componga un poquito con el tiempo ya, porque caso contrario estamos mal. La colaboración de la ciudadanía es paupérrima. No sé qué le pasa a la sociedad, pero piensan que esto es chiste. Uno aquí lucha por no contagiarse, pero también lucha por no morirse de hambre. Y en realidad la gente no hace conciencia, ¿no? Están sin mascarillas y se les pide un poco de... Se les llama la atención, ¿no? Pero no colaboran. Estamos bastantísimo preocupados. Inconsciencia ciudadana, incluso viendo casos de contagio ya no solo a través de medios de comunicación, pues en su mayoría ya conocen de alguien cercano que libra la batalla contra el virus. Creo que a 3 cuadras de aquí, pero hace casi unos 3 meses atrás una persona. Tanto mi hija, mi yerno y las niñas se contagiaron. En este marco para algunos, pese al miedo, hay que seguir haciendo sus vidas, cuidándose y bajo su teoría de dónde podría estar concentrado la mayor parte de contagiados. Bueno, estamos como en la parroquia de Chillogallo, como la que tiene más contagio. Pero estamos hablando de Chillogallo, del monumento para abajo. Sí, tengo miedo, por eso no me voy más allá, sino compro por aquí y regreso para la casa. En Quito informó Adriana Rojas. El Hospital IES Quito Sur es una de las casas de salud más grandes de la capital y recibe el mayor número de pacientes con COVID-19. Sus aproximadamente 500 camas y 60 unidades de cuidados intensivos están a tope. Pero en medio de las malas noticias surgen historias de esperanza que forman parte de las 2.600 personas que hasta el momento han sido dadas de alta tras ganarle la batalla al virus. Las 5 torres del Hospital IES Quito Sur acogen a pacientes que libran la batalla contra el coronavirus. De las aproximadamente 3.200 personas que han ingresado a esta casa de salud durante la emergencia sanitaria, alrededor de 2.600 han sido ya dadas de alta. A un costado de esta institución se pueden ver carpas verdes. Allí se encuentran quienes están a tan solo horas de regresar a casa. Susana Cordero, de 59 años, no puede contener la emoción al solo imaginar en volver a su hogar. Ay, muy contenta, porque tengo una única hija y no sé nada de ella. Espero que esté bien porque ella dormía conmigo. 30 días sin ver a ninguno de sus familiares. Relata que un descuido casi le cuesta la vida. Yo me he cuidado de todos estos 3 meses lo que más he podido. No he estado saliendo nada, pero así fue que me contagié por unas horas que salí. Susana casi no encuentra palabras para describir todo lo que vivió tras contraer el virus. A mí Diosito me ha dado la segunda oportunidad, porque yo ya estuve bien mal. 4 días en coma estuve. Y es muy duro. Las fiebres, te duele todo el cuerpo. Y le ponen medicamentos de todo, pero a uno no le pasa. Es bien duro. Próximo a dejar el hospital también está Hernán Muñoz, de 76 años, quien jamás imaginó contagiarse, pues llevaba un estricto confinamiento. Mi sobrino murió de eso y él me pasó. Por ello no quiere dejar pasar la oportunidad de pedir a las familias ser conscientes y cuidarse, sobre todo por sus adultos mayores. Que se cuide bastante,
porque esto es bien doloroso. Ay, feísimo, no le deseo a nadie. Mientras aquí están estas historias de lucha tras vencer al virus, al otro extremo del hospital, en estas carpas blancas, hay otras historias de incertidumbre que recién empiezan. Familias que dejan allí a sus parientes sin saber si los volverán a ver. En largas filas, esperan por información. Desesperación porque uno no se sabe adentro cómo estarán ellas. Están internadas mis dos primas aquí. De 10 a 20 personas serían dadas de alta del hospital Esquito Sur. Sin embargo, los que ingresan seguirían manteniendo a esta casa de salud al 100% de su capacidad. Informó Adriana Rojas. Atención, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional tomó una resolución sobre las peticiones del Consejo Metropolitano de Quito. Mientras tanto, se analiza una propuesta de focalizar las restricciones en sectores conflictivos de la ciudad. Varias entidades municipales como la Secretaría de Movilidad y de Salud deben presentar informes técnicos para que tome una resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional sobre las peticiones del Consejo Metropolitano de Quito. Apelo a la sensatez de los personeros del COE Nacional para que nos ayuden de alguna forma a contener el virus en la ciudad de Quito. Sobre las solicitudes de la ley seca y restricción del uso de parques y espacios públicos, hay ordenanzas que podrían facultar multas a ciudadanos. Sin embargo, explican los ediles que si se articulan las acciones con el gobierno central, habrá mejores resultados. El consumo de alcohol evidentemente promueve que existan estas medidas, estas reuniones sociales, ¿no es cierto? Y promueve estos relajamientos. Otro de los pedidos es la eliminación de los salvoconductos con excepciones y que la competencia sea del municipio. En este punto dicen que los controles deberían fortalecerse en las vías. Vemos que no está funcionando esta restricción de circulación. Se ha llenado de salvoconductos. Además, hay otra propuesta que se está analizando en el COE Metropolitano, que no fue elevada al COE Nacional. Se trata de focalizar restricciones en sectores conflictivos de la ciudad y con más casos de contagios. Está determinado las zonas que se conocen como calientes, es decir, donde el índice de contagios nos demuestra que hay necesidad de intervenir. El vicealcalde Santiago Guarderas indica que el fin es trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud para hacer vigilancia epidemiológica con herramientas digitales que dispone el ECU 911. Para evitar que todo el distrito metropolitano tenga una restricción, podemos hacer sectorizaciones, cercos epidemiológicos. Por el momento, Quito se mantiene en semáforo amarillo diferenciado, informó Priscila Cadena. Se intensificarán los controles en 7 parroquias de Quito, donde se registra un número elevado de contagios de COVID-19. El anuncio lo realizó el director del ECU 911, Juan Zapata. Posterior a la reunión mantenida entre autoridades del municipio de Quito y el COE Nacional, se definió que los controles para verificar el cumplimiento de normas de bioseguridad serán intensificadas en 7 parroquias de la capital. En Quito existen 7 parroquias que presentan los niveles más altos de incumplimientos ciudadanos, de incivilidades, pero sobre todo de una falta de compromiso ciudadano y sobre todo también de indisciplina. Estas parroquias son Calderón, Cotocollao, Belisario Quevedo, Centro Histórico, La Magdalena, Chillogallo y Guamaní. En consecuencia, personal militar, policial y de otras dependencias intensificarán los controles en estas zonas. La Policía Nacional se hará cargo de las parroquias de Calderón, Chillogallo y Belisario Quevedo, las Fuerzas Armadas de Cotocollao y Guamaní, el Distrito Metropolitano de Quito, del Centro Histórico y de La Magdalena. Las acciones son de cumplimiento inmediato. Es por ello que desde este viernes 17 de julio los operativos empezarán a realizarse. Estos operativos empezarán a partir del día de mañana a las 10 de la mañana y vamos a tener una evaluación en 4 días. Es decir, hay un fortalecimiento de toda la prevención y respuesta de todas las instituciones al servicio del control en territorio. De acuerdo a los indicadores que arrojen los análisis de los operativos y del comportamiento ciudadano, las autoridades no descartan implementar mayores restricciones en el Cantón Quito. A partir de estos 4 días y de su análisis, repito, no se cierra la posibilidad de analizar el toque de queda que rige a toda la capital ecuatoriana. Parques y lugares abiertos donde se generen mayores conflictos en estas parroquias también serán cerrados por la autoridad, a fin de evitar nuevos contagios de coronavirus en la población, informó Javier Rosero.
Se realizó la entrega de 17 cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 en Guayaquil. Sus familiares les dieron cristiana sepultura en el cementerio Ángel María Canals, ubicado en el suroeste de la urbe porteña. Fueron 4 meses de angustia y desesperación los que vivieron estas familias al no poder localizar a sus seres queridos, quienes murieron en Guayaquil durante los 3 meses más fuertes de la pandemia. Porque él murió en acá y lo llevaron al hospital del Guamo. El hospital del Guamo se desapareció. Mi hermana falleció el 1 de abril en el hospital del Guamo. Fue un calvario. Con ramos de flores llegaron a las oficinas de criminalística en la urbe porteña a retirar los cadáveres. Fue muy duro para mí, más que todo para mi mamá. Venir a hacer los trámites, reconocer el cadáver, fue muy duro para todos nosotros. El cadáver a través de mi hija, que le dijeron que ya le encontraron y ahí le vieron la foto, pero estaba tapadito la cara. Dicho trabajo estuvo inspeccionado por la Defensoría del Pueblo, y es que según la acción de protección emitida por las autoridades judiciales a favor de las familias de quienes perdieron a sus seres queridos por el COVID-19, a más de reconocer los cuerpos, se tiene que realizar las respectivas disculpas públicas. Requeriremos a las instituciones demandadas que nos informen cuándo, en qué medios se las harán y cuál va a ser el proceso y el cronograma de asistencia. Además, con qué institución y con qué profesional. De los 216 cadáveres que permanecían en la morgue de criminalística, 100 cuerpos han sido identificados. De estos, 53 ya fueron entregados a sus seres queridos. Gracias a Dios ya le vamos a dar cristiana sepultura, porque mi hermana es el candado ahí, todo por ella. Hasta el sitio también llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes tomaron apunte del número de afectados para ofrecerles charlas psicológicas. Estamos dando el acompañamiento emocional, psicológico a la familia para llenarlo de fortaleza. Informó Carlos Julio Gurumendi. Ahora les contamos que el asambleísta Eliseo Azuero podría ser vinculado en la investigación por delincuencia organizada que se abrió en contra del ex legislador Daniel Mendoza. A Azuero lo involucraría unas conversaciones que estarían en manos de la Fiscalía. Considero. La suerte del asambleísta Eliseo Azuero del Badi se definirá este viernes en la Corte Nacional de Justicia, una vez que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó sea incluido en la instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada que se abrió contra el ex asambleísta Daniel Mendoza y otras 5 personas. En días pasados, Azuero rindió la versión de forma telemática, donde argumentó desconocer supuestas conversaciones que tendría la fiscalía de él y Mendoza. Ahí, el asambleísta confirmó que lo único que ha hablado con su ex colega es de temas relacionados al legislativo, pero en la Asamblea Nacional. Jorge Luis Ortega está al frente de la defensa técnica de Azuero. Confirmó que él padece una enfermedad catastrófica, con lo que pretendería evitar se den medidas cautelares, como la prisión preventiva. Además de Azuero, podrían ser vinculados Jorge J., subdirector del Servicio de Contratación de Obras SECOB, 2 exfuncionarios de la entidad, y Jan B., asesor de Mendoza, entre otras personas. Entre tanto, en la Corte Nacional de Justicia se habilitarán 3 salas para la audiencia de vinculación. Informó Héctor Romero. La defensa del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado justifica la cancelación económica a la productora Gota Azul por el material utilizado en las sabatinas del Rafael Correa. Asimismo, descarta que existió doble pago, como lo señaló la Contraloría en un informe. Una vez que se estableció que será peculado pasivo el delito que se investigue, en el segundo día de audiencia de juzgamiento en la Corte Nacional de Justicia, se tomó la versión de testigos y peritos. Diego Chimbo, abogado de Galopé, exfuncionario de la Secretaría Nacional de Comunicación SECOM, uno de los procesados, desvanece la posibilidad de que se haya consumado delito alguno. Que no hay una duplicidad de pagos. Como medios de comunicación conocen perfectamente que una cuestión es recopilar información y otra cosa totalmente diferente es producción y postproducción. Y lo que hacía Gota Azul es producción y postproducción, no recopilación de información. Recopilación de información hacía la SECOM. Fue un informe de la Contraloría General del Estado, resultado de un examen a la gestión de la SECOM del 2013 al 2017, donde precisamente se hace referencia al posible doble pago que se efectuó
en la producción y transmisión de material audiovisual para las sabatinas del anterior mandato. Carlos Alvear, abogado del ex secretario de Comunicación Fernando Alvarado, defiende el desembolso. Un contrato no constituye delito. Pagar por un servicio prestado es una obligación. Para Chimbo, podría existir irregularidades en el hecho que las oficinas de la productora Gota Azul, de Carlos B., otro investigado, se hayan trasladado a la presidencia de la República y luego a donde funcionan los medios públicos. Bueno, si de eso tratara el caso, estuviéramos en otro delito, pero estamos en peculado de uso, porque esto se trata de peculado por doble pago o peculado de uso. No es el único proceso legal que enfrenta Galo P. Este jueves también fue llamado a juicio por contratos registrados en la Avenida del Papa en el 2015. Porque supuestamente se había cancelado televisión satelital sin realizar un trabajo. Esa fue la formulación. Demostramos que el trabajo sí se realizó y terminaron formulando por tráfico de influencias porque supuestamente se había direccionado el contrato de televisión satelital. Informó Héctor Romero. Existe incertidumbre en la Asamblea Nacional previo al debate para elegir al cuarto vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno. Se teme que el oficialismo no alcance a obtener la mayoría para nombrar a María Paula Romo como la segunda mandataria. La bancada oficialista de Alianza País ya tiene decidido a quién apoyará este viernes en la Asamblea Nacional durante el debate para elegir al nuevo vicepresidente de la República. La elección se realizará de los 3 postulantes enviados por el Ejecutivo. Se decidió, en efecto, respaldar al primer nombre de la terna, que es la ministra María Paula Romo. Esta decisión fue tomada a pesar de que no todos están conformes. Nos hubiese gustado realmente que sea un hombre sin tanto desgaste. Sin embargo, tenemos que ser orgánicos y hay que respetar la decisión de la mayoría de la bancada. El Partido Social Cristiano rechaza las nominaciones presentadas por Lenín Moreno. No vamos a votar por la terna. Esa es la posición del partido. Los postulantes en la terna son la ministra de Gobierno María Paula Romo, el secretario de Presidencia Juan Sebastián Roldán y la directora del Servicio Nacional de Aduanas María Alejandra Muñoz. Ninguno de los miembros de la terna en realidad satisface o tiene el perfil que el país necesita en este momento para enfrentar una situación tan grave como la que estamos viviendo. Son nombres controversiales. Recordemos que ha habido inclusive una bancada o un grupo de asambleístas que firmaron el juicio político para la ministra Romo. Entonces, de hecho, hay de quienes impulsaron ese proceso una negativa de que efectivamente ella sea parte de la terna. Para la Asamblea existen 3 caminos: elegir al vicepresidente, no elegirlo o devolver la terna. La decisión deberá ser tomada hasta el 10 de agosto. Para que el legislativo elija al vicepresidente se necesita 70 votos del Pleno. Caso contrario, el proceso pasa por el Ministerio de la Ley, en el que se selecciona al primero de la terna, en este caso, María Paula Romo. Informó Valeria Navarro. Como lo anunciamos, al menos en el 80% de los centros de detención del país hay casos de coronavirus. Hasta el momento se registran más de 800 PPLs contagiados. En la mayor cantidad de cárceles del país hay casos confirmados de coronavirus. Así lo asegura Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Tenemos casos confirmados alrededor del 80% de los centros de privación del país. Sin embargo, aunque la situación es compleja, se encuentra bajo control, asegura. En Ambato, por ejemplo, donde se registró un contagio masivo en la cárcel de la ciudad, ya todos han sido dados de alta. Y aunque se ha logrado controlar el ingreso del virus a las cárceles del país, hay casos confirmados y víctimas mortales. Tenemos confirmados 830 personas privadas de la libertad. Lamentablemente también tenemos que informar que 14 personas fallecieron por concepto del COVID. Moncayo menciona que para impedir mayores contagios, se ha optado porque cada PPL que vaya a ingresar a las cárceles del país cumplan con una cuarentena estricta. Antes de que puedan ser puestas cada uno de los pabellones de los centros de privación de la libertad. Además menciona que son miles de personas las que están a la espera de beneficiarse del régimen semiabierto.
Alrededor de 3.000 expedientes. De su lado, Edwin Valverde, director del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, se muestra preocupado, pues se dieron a conocer los primeros casos confirmados de coronavirus. Se ha hecho 60 pruebas PCR de las cuales 10 personas privadas de la libertad han salido positivos. Valverde indica que al menos el 95% de las personas privadas de la libertad de la cárcel de Tulcán son extranjeras, pero sumado a los casos confirmados, también tienen déficit de mascarillas. Nosotros estamos manejando esta pandemia a fin de garantizar la vida de cada una de las personas privadas de la libertad. Informo, Marilyn Jaramillo. Más de una queja ha sido replicada en las redes sociales sobre lo costoso que resulta la atención médica a causa del coronavirus en casas de salud privadas. Varios de estos casos incluso han llegado hasta instancias en donde han tenido que intervenir incluso la Defensoría del Pueblo. Si usted quiere saber el valor promedio que debería pagar al ser atendido en una clínica particular, no se puede perder la siguiente nota. Es de todos conocido que si vamos a una casa de salud privada debemos pagar un valor por la atención recibida. Más en medio de la pandemia se ha vislumbrado que los costos por tratar a un paciente con coronavirus ha llegado a sumar varios miles de dólares. Los costos ya de clínicas y los costos de insumos, de medicamentos, del oxígeno, de las vías, de todo lo que significa atender a un paciente en esas condiciones, son costos que están ahí y que tienen un tarifario y que tienen un precio, etc. En torno a ello expusimos al presidente de la Federación Médica Ecuatoriana algunos valores que promediarían en clínicas privadas por atender a pacientes de COVID-19. En ese sentido corroboró que la información se aproxima bastante bien a la realidad. Así tenemos que, en un nivel leve por 5 días de atención, los costos podrían llegar a los $1.887. En un nivel intermedio de 5 a 31 días de atención, los valores podrían sobrepasar los $12.000. Mientras que, si es un nivel severo y la atención se extiende por más de 31 días, los costos incluso escalarían los $70.000. Ahora, ¿qué sucede si usted o alguien de su familia no encuentra atención en el sistema de salud público y acude a un centro hospitalario privado sin que los recursos le alcancen? ¿Puede ser atendido o no? Es obligación de toda casa de salud atender a una persona que padece COVID-19. Y no puede ser ni obstáculo ni limitación el hecho de que primero pague y luego lo atienda, porque eso estaría vulnerando un derecho primario, fundamental, como es el derecho a la salud. Con esto coincide el titular de la Federación Médica Ecuatoriana, pues señala que por ningún concepto se puede dejar de atender a un paciente con COVID-19. No entra en este problema que estamos viviendo de COVID, ni siquiera pensar que una clínica pueda rechazar la atención de un paciente bajo ningún punto de vista. El paciente tiene que ser atendido y luego tendrá que verse, ya se cruzarán las cuentas, como hemos hablado con la parte de la autoridad sanitaria, para que se recuperen costos de este tipo. A pesar de ello, existen casos en donde la propia Defensoría del Pueblo ha tenido que interceder, pues aseguran que falta de recursos económicos para retirar a un familiar fallecido. Hospitales privados han retenido el cuerpo como prenda hasta que se cancelen los valores. Presentó una factura de cerca de $70.000 y si no se cancelaba, no se entregaba el cuerpo de la persona que había fallecido, el cadáver. Se presentó una acción de protección y en esta acción de protección se ganó y el juez obligó a entregar el cadáver y que no puede ser sujeto de prenda porque eso indudablemente afectaba un derecho a la dignidad del ser humano. Frente a esta realidad, la Defensoría del Pueblo exhorta al gobierno nacional a tomar medidas sobre los costos altos que aseguran en el marco de la pandemia no pueden ser desproporcionados, pues afirman que tras tener un sistema de salud saturado se deben plantear mejores alternativas. Informó Javier Rosero. En otro ámbito de la información, 260 embarcaciones pesqueras se encuentran cerca de la zona económica exclusiva del Ecuador. Es por ello que la Armada ya desplegó unidades marítimas para evitar que se cometan actos ilícitos en el mar territorial. Son aproximadamente 260 embarcaciones las cuales se encuentran cerca de la zona económica exclusiva insular y por ello el monitoreo es constante debido a que estos buques, en su mayoría pesqueros, no realicen sus actividades dentro de nuestro mar territorial. Hemos detectado la presencia de una flota pesquera en las afueras de las zonas económicas exclusivas. Por ello, con nuestra aviación naval, nuestros aviones de exploración,
marítima hemos hecho los diferentes patrullajes y exploraciones, los cuales nos han permitido identificar la presencia de una flota pesquera extranjera. Es por ello que se dispuso que embarcaciones ecuatorianas también custodien la zona y así evitar que se den actos de pesca ilegal. Hemos destacado a una corbeta misilera con un helicóptero embarcado a fin de que haga la presencia en nuestras zonas jurisdiccionales. La corbeta misilera Manabí estuvo haciendo patrulla. También se expresó que se hará la vigilancia durante las 24 horas, informó Julio César Saona. Recorremos el país. En la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, agentes de la policía decomisaron droga que iba en un taxi, mientras que en San Lorenzo fue detenido un hombre que transportaba de forma ilegal 600 galones de combustible. Los agentes policiales observaron que en el cajón del camión iban varios tanques. Al parar la marcha del vehículo confirmaron que llevaba gasolina que supuestamente pretendía ser transportada al otro lado de la frontera. En un quiebre de cintura, el chofer buscó evadir el control. Corrió por algunos segundos, los agentes de la UIDH le siguieron logrando su captura a pocos metros de la carretera. El cual al pedir sus documentos se niega a entregar, tratando de darse a la fuga. El ecuatoriano aparentemente sabía que lo más grave era la boleta de captura que pesaba en su contra, emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo. Entonces intentó fugar por la vegetación típica de San Lorenzo. Tiene antecedentes por transporte y por narcotráfico y ha sido detenido en flagrancia transportando varios tanques conteniendo combustible dirigiéndose hasta la línea de frontera. En otro caso, a la unidad de inteligencia antidelincuencial les llegó información que en un vehículo tipo taxi con 2 personas a bordo movían alucinógeno con las características del auto. Se movilizaron por la zona donde supuestamente iban a hacer la entrega. Y la droga la encontraron encaletada en la llanta de emergencia. Al ver la presencia de los agentes investigadores, tanto el conductor como el pasajero tratan de evadir el control. 19 kilos de marihuana distribuidos en 37 paquetes que estaban destinados para consumo interno por allá en la provincia de Sáchila. En Quito informó Iván Casamen. Más de media tonelada de marihuana fue decomisada en el sur de Quito. Una marisquería era utilizada como centro temporal de acopio. 4 personas fueron detenidas en la operación Victoria 563. Como que sabían que al olor de la marihuana había que bajarle un poco o mejor confundir a los vecinos. Entonces la creatividad de los amigos salió a flote. Implementaron una marisquería para que el pescado, camarón, concha y lo que llegaba del mar camufle la actividad y el movimiento de los vehículos. El vecino venía, trabajaba y pasaba ahí adentro, pero no pensábamos que era esto. Sí, víamos que era pescado. Los encapuchados del Girno llegaron en busca de mariscos si no iban tras la marihuana que habría arribado del vecino país del norte. Información reservada puso en alerta a los agentes de la UIAN que durante algunos días se movieron por la zona del Beaterio. Se fueron por atrás. Los paquetes estaban guardados en una caleta construida con bloque en la parte posterior del inmueble, que al parecer era un centro temporal de acopio. 521 kilos de marihuana, seguramente no eran para consumo interno, todo apunta que tenía como destino mercado chileno. Equivalentes a 1.042.000 dosis, con el logotipo de una manzana. De los 4 detenidos, 3 tienen antecedentes por robo, tenencia de armas y extorsión. En la propiedad incautaron un camión adaptado con un doble fondo para movilizar droga, además de una pistola y dinero en efectivo. Eran miembros de una organización delictiva dedicada al acopio de grandes cantidades de droga. Mientras en las provincias de Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas y El Oro, la unidad de químicos acabó con actividades de una presunta organización conformada por ecuatorianos y dominicanos dedicada al acopio de sustancias químicas para abastecer laboratorios de procesamiento de droga en Colombia. En varios allanamientos lograron recolectar 2 toneladas de cloruro de calcio. Con la cantidad de decomiso de este cloruro de calcio se puede producir aproximadamente 6 toneladas 450 kilos de clorhidrato de cocaína. Evidencias que las organizaciones narcodelictivas no saben de semáforo rojo, amarillo. Ellos al parecer siempre caminan en verde.
En Quito informó Iván Casamen. Los riesgos de la niñez y la adolescencia en las redes sociales cada día van en aumento. Expertos señalan a la pedofilia y a la pornografía infantil como los delitos del que son víctimas los menores de edad. Situación que empeora con el aumento del consumo del Internet en la pandemia. Serían más de 46 millones de imágenes de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes que circulan en la red, de las cuales el 94% pertenecen a menores de 13 años. Con el avance y el uso de la tecnología, serían cada vez mayores los riesgos en el ciberespacio. Daniela Naranjo, representante de la organización Child Fund, nos cuenta más sobre esta problemática. Y ya tenemos violencias tal vez más problemáticas, como es el tema de que ellos sean víctimas de abuso y explotación sexual, que pasen sus fotos, que les pidan fotos, que ellos se tomen desnudos o de partes íntimas, que ellos la pasen a adultos y después esta se venda en páginas web. En medio de la emergencia sanitaria, el uso del Internet con fines educativos y sociales aumentó de manera significativa, lo que compromete mayores actos que cuiden la integridad de los menores. Según datos de la DINAPEN, durante los últimos meses se registró un incremento de denuncias en delitos informáticos, los que muchas veces desencadenan en actos de índole sexual. Nosotros hemos tenido varias denuncias acerca de personas que están utilizando las redes sociales y los medios tecnológicos para captar la atención, en este caso de niños, niñas y adolescentes, y con esto poder perpetrar algún tipo de delito sexual. Hemos tenido varias denuncias que al momento tienen investigación en curso. Frente a esta realidad, se fomenta la campaña Naveguemos Seguros, en donde se creó una plataforma a través de la página web y redes sociales con el fin de alertar a la ciudadanía, en especial a padres, cuidadores y educadores, en tener un mayor control sobre estos riesgos. La sociedad entienda este tema y que se involucre también, porque en medida de que conozcamos cuáles son los riesgos, cuáles son las violencias, también vamos a poder identificar cuáles son las formas de prevenirla desde el campo que estemos. Desde la organización Child Fund se extiende una invitación para caminar sobre la nueva realidad en la que pueden sumarse empresas públicas y privadas para aportar en el crecimiento de una niñez sana y libre de abusos, informó Caterine Aguirre. Perfiles falsos con fines políticos circulan en las redes sociales. En los últimos meses se detectaron 20 tipos de posibles robos de datos de usuarios. Expertos hacen varias recomendaciones para evitar ser víctimas de las estafas. En plena pandemia y en juego las precandidaturas para las elecciones presidenciales de 2021, en la red social Twitter aparecen perfiles falsos con fines políticos, pero lo que causó indignación es que utilizaron una fotografía del joven desaparecido David Romo y también la de Efraín Segarra, ex conductor de Diario El Comercio asesinado en la frontera norte, hecho que fue rechazado por sus familiares en un comunicado. Un uso, vamos a decir así, ilícito de esas imágenes, eso estaría comportando un delito que sería contra la intimidad. El artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal. Perfiles que fueron dados de baja como otros miles de Facebook e Instagram por contenido falso que funcionaban en el país. En estos últimos meses de la emergencia sanitaria, se detectaron 20 tipos de posibles robos de datos a través de las redes sociales. Ganaste un premio, falsos reembolsos, hasta inclusive intentos de recibir donaciones, todos a través de páginas falsas en esta cuarentena con el fin de hacer algún tipo de estafa. Periodistas, políticos y figuras públicas no se han salvado de la clonación de cuentas, robo de contraseñas, hackeo y hasta de los troll centers. Para los expertos es urgente que la Asamblea Nacional dé tratamiento al proyecto de ley de datos personales. Si tuviéramos esa situación, la autoridad de protección de datos personales en el país podría pedir, como ya se ha hecho en otros países, podría pedir a las redes sociales que ciertos perfiles se eliminen. Una de las recomendaciones, según los expertos, es evitar abrir mensajes de contactos desconocidos. Mi consejo sería nunca llenar datos de usuario y de contraseña después de dar clic en algún enlace que hayas tú recibido. Que siempre hacerlo directamente desde la plataforma en la que tú te encuentres. Además, tener precaución en exponer datos muy personales que pueden dar pie a las redes de estafadores o suplantadores de identidad. Informó Priscila Cadena.